Hola, pues bienvenidos a todos nuevamente. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy en este webinar que hemos titulado Innovación empresarial de la idea al mercado. Antes de comenzar con el webinar un poquito más, quiero hacer quiero igual presentarme para los que no me conocen. Bueno, mi nombre es Alexandra Ortiz. Yo formo parte, soy socia y cofundadora de Aria Patent, y en este webinar decidimos hacerlo en alianza con CIEMSA. Yo en lo particular soy el especialista en la parte de patentes y de propiedad industrial, y precisamente Aria Patent es una empresa y consultoría que se enfoca en el apoyo a pymes y emprendedores, además de proteger su propiedad industrial, sus creaciones o sus inventos, darles un acompañamiento durante toda la cadena de desarrollo de su investigación. También Sergio Mendoza va a estar con nosotros. Él es director y fundador de CIEMSA. Sergio tiene una amplia experiencia en el desarrollo de estrategias para desarrollar nuevos productos y nuevos procesos en diferentes pymes, ha estado colaborando. CIEMSA es una empresa que se enfoca principalmente en ser ese departamento de investigación y desarrollo para muchas pymes o para muchos aquellos que tal vez no tienen dentro de su estructura o no quieren incorporar dentro de su estructura aún ese departamento de investigación y desarrollo, y CIEMSA les permite acompañarlos a través de diferentes apoyos y gestiones para poder lograr que al final saquen su desarrollo y su nuevo producto al mercado. Bueno, pues en este webinar están aquí, vamos a aprender, vamos a ver diferentes temas, pero principalmente si tienen dudas sobre todo, o si ya ustedes como pymes ya han invertido dinero en innovación, en investigación y desarrollo, sin embargo no han podido, han tenido trabas durante el desarrollo de sus investigaciones, han tenido diferentes fracasos, bueno, pues están en el webinar correcto. Si por el otro lado incluso quieren ir un paso más adelante de su competencia y saber incluso cómo pueden utilizar las patentes a su favor, están también en el lugar correcto. Si además quieren y no saben por dónde empezar con la parte de investigación, con la parte de innovación y desarrollo, pues aquí les vamos a dar en este webinar muchas herramientas para que puedan aprovechar mejor toda esta cadena de innovación y precisamente reduzcan las tasas de fracaso al momento de desarrollar nuevos productos o procesos. Pues bien, de manera general, en este webinar vamos a aprender o qué es lo que vamos a abordar. Vamos a identificar los momentos correctos para realizar el prototipado e implementar la propiedad industrial. Vamos a especificar en qué momentos podemos hacerlo. Vamos a traducir los requerimientos, vamos a hablar sobre cómo traducir requerimientos del mercado al laboratorio y también cómo usar una patente existente a su favor. Además, vamos a abordar la parte de cómo diseñar o cómo apoyarnos para diseñar estrategias de propiedad intelectual sin infringir patentes. Antes de comenzar con el webinar, quiero decirles que para todos los que se queden hasta el final, tenemos una guía que hemos elaborado entre CIEMSA y Aria Patent, una guía que les va a servir. La hemos titulado 6 factores clave que necesitas conocer antes de comenzar o antes de pasar a la fase de escalamiento de su desarrollo. Entonces, para los que se queden al final del webinar, les vamos a estar regalando esta guía que les va a ser de mucha utilidad. También si tienen alguna pregunta, la pueden ir escribiendo en el chat. Las preguntas las vamos a resolver hasta el final, pero de todas formas, si en este momento tienen si tienen alguna pregunta o alguna duda, no duden en escribirla. Y pues bueno, para iniciar, yo le voy a pasar los micrófonos a Sergio para que comencemos con este webinar, el cual vamos a dividir en 2 partes. Y primera parte Sergio Mendoza nos va a platicar un poco sobre la parte de prototipos, cómo funcionan y cómo se involucran dentro de la cadena o de este modelo de innovación y de investigación y desarrollo. Y en una segunda parte, yo exploraré o entraré más en detalle sobre cómo la parte de propiedad industrial debe caminar de la mano, siempre desde la parte de investigación hasta que sale al mercado tu producto. Entonces, pues sin más, doy la bienvenida a Sergio Mendoza. Muchas gracias, Sergio. Pues los micrófonos son tuyos.
Gracias, Alexandra. Hola a todos, mucho gusto. Como ya lo dijo la directora general de Directa, yo, completando un poco la información, tengo ya más de 10 años dedicándome a esta área, al desarrollo de nuevos productos, al desarrollo de tecnología. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría a mí hacer algunas preguntas en cuanto si se han sentido en alguna situación como la que voy a plantear. Aquí vamos a tratar de resolver esas dudas, ¿no? Si tienen o han tenido una idea clara de un producto para su empresa, pero no saben cómo comenzar, o cómo pueden incorporar de forma correcta herramientas de investigación. Principalmente esas son las áreas fuertes, además como la importancia que tiene una patente, un modelo de utilidad en el desarrollo, ¿no? Son dudas cruciales que iremos resolviendo en el transcurso del webinar. Pero primero quisiera empezar con un poco de contexto, un poco de información de la importancia de la innovación y el desarrollo y algunos datos, algunos números. La innovación es crucial para el desarrollo de cualquier nación, de cualquier economía, y obviamente para las empresas, ¿no? Y mejora la calidad de vida de los habitantes de una nación. Entonces, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual nos dice que entre más innova un país, más desarrollado se encuentra este. Y lo vemos con su índice que ellos hacen año con año, en 2020, las 10 naciones más innovadoras del mundo. Justamente, como vemos, son naciones con una calidad de vida y potencias mundiales, potencias económicas. Entonces, va de la mano el desarrollo de la innovación con el desarrollo de los países. México, en ese sentido, se encuentra a la mitad de la tabla, en el número 55. La OMPI lo que nos dice es que pues, está de acuerdo, está posicionado donde tiene que estar, ¿no? Si no invierte en innovación, pues ahí va a estar. Y a nivel Latinoamérica, se encuentra en el lugar número 2. Pero metámonos un poquito más a la situación del país. Estos son algunos datos más duros. Las MIPYMES representan más del 99% de las empresas de México. Sin embargo, este 2020, principalmente por la situación de la pandemia, cerraron más del 20% de las empresas de forma definitiva. Y son empresas que aportan el 73% del valor agregado al desarrollo. Entonces, están cerrando por muchas situaciones. Como les comento, principalmente es la pandemia que trajo un cierre económico bastante fuerte. Sin embargo, muchos de esos cierres se pudieron haber evitado si tuvieran algunas herramientas de innovación, si sus productos comenzaran a desarrollar productos nuevos y poder competir, ¿no?, contra las grandes empresas. En cuanto a innovación, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial recibió en el 2020 más de 14,000 solicitudes de protección. De esas 14,000, solo 7.91% fueron de mexicanos, ya sea de empresas mexicanas o de personas físicas, de inventores mexicanos. Solo el 7%. O sea, estamos hablando que más del 93% lo hacen otras nacionalidades. Vienen a proteger, vienen a meternos tecnología a otros países. Y de ese 7%, solo el 35% fueron otorgadas, ¿no? Entonces, esto nos explica un poco pues, la situación y el por qué estamos en el lugar 55 con la OMS, ¿no?, de desarrollo. Entonces, es importante comenzar a desarrollar tecnología en las pymes, en las MIPYMES. Las grandes empresas lo hacen, muchas de ellas, y lo hacen muy bien. Sin embargo, para las MIPYMES a veces se topan con retos que se les complica poderlos resolver, ¿no? Entonces, parte de esos objetivos, de esos retos, de esos obstáculos, uno, pues como ya lo comenté, la crisis por COVID, principalmente ha sido el cierre económico. Por otro lado, la responsabilidad social. Yo creo que hoy en día ya no podemos ver un proyecto sin este enfoque. La responsabilidad ambiental, hoy lo vemos en muchas partes. Y recursos limitados, ¿no? Tanto en tiempo, económicos, de recursos humanos incluso. Y también se enfrentan a metodologías, a guías, a estándares de cómo se debe. Y pues el TMEC
este tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos, pues impuso todavía estándares más altos en cuanto a la propiedad intelectual. Entonces ya no va a ser tan sencillo poder patentar, poder proteger las invenciones de acuerdo a este tratado, ¿no?, que tiene México. Pero bueno, entonces, con este contexto, importancia que tiene para un país y para una empresa desarrollar nuevos productos, desarrollar tecnología, poder invertir, y que no está cerrado solo a las grandes empresas, sino que también las MIPYMES pueden desarrollar sus propios productos. ¿Cómo? Algunas guías, algunos modelos, particularmente Área Patent y Ciencia, junto con universidades, hemos desarrollado un modelo que ayudan a las MIPYMES a poder ir desarrollando sus nuevos productos, ¿no? Este es un modelo que consta de 5 pasos muy sencillos, en resumen. Es la parte de la idea, conceptualizarlo. Después la parte de investigación, ya que tienes la idea, bueno, previamente obviamente detectaste un problema, propusiste una solución, ya que tienes la solución, ahora cómo la haces, ¿no? Tienes que investigar cuáles son las soluciones o las alternativas que tienes a esto. Posteriormente, en la fase 3, que es la de desarrollo, es justo donde ya empiezas a hacer pues, prototipos, ¿no? Primeras pruebas, ya dependerá de la naturaleza del proyecto, del producto. Posteriormente, en la fase 4, ya que llegaste a la etapa final de los prototipos, ya que tienes casi la versión final, pues entras en una etapa de estandarización, que son corridas piloto, pruebas de repetibilidad, de que se puede estar fabricando, escalamiento ya industrial, ciertas corridas ya comerciales, ya de cuánto se va, cómo se puede vender y dónde, y la inversión que va a necesitar. Y por último, pues la parte de introducción al mercado, ¿no? Que ya es definir los canales de venta, los canales de distribución, etcétera. Entonces, siguiendo esas 5 fases, pues como podemos ver, este es como las actividades principales que se tienen que desarrollar. Este es el camino que se propone para desarrollar nuevos productos, ¿no? Y empieza, como comentábamos en la fase 1, con la parte de la definición, hay que analizar el mercado. Estado de la técnica, que es justo esta parte de investigación, de qué ya se hizo, qué no se ha hecho, cuáles investigaciones que quizás están en la academia me pueden servir. Puedo empezar aquí a vincularme con alguna universidad para que ellos nos vayan poniendo qué es lo que ya existe sobre la idea o sobre el desarrollo que quiero hacer. Posteriormente, bueno, en ese mismo sentido, al inicio, es crucial la parte del estudio de patentes, que Alejandra nos va a tocar estos temas, pero es sumamente importante desde el inicio tener ya una estrategia de propiedad intelectual, tanto investigar qué patentes existen, en qué momento puedo comenzar a ya solicitar una relación y la solicitud de la patente, etcétera. Entonces, como vamos viendo en la parte inferior, comienza la idea en la fase 1 y vamos avanzando con todas estas actividades que se muestran aquí. Y al culminar la fase 2, ya tenemos nuestro primer prototipo y así vamos avanzando hasta... Yo estos temas los voy a tocar ahorita aquí ya a mayor detalle y con ejemplos, con casos de éxito que hemos trabajado, pero estos son la importancia o los puntos donde se van dando estos prototipos, ¿no? Entonces, al final de la etapa 3, como lo vemos en la imagen, está ya la aprobación del prototipo, que en algunos casos, dependiendo de la naturaleza del proyecto, ya es el producto mínimo viable, ¿no? Este producto mínimo viable ya lo puedes empezar a probar con algún mercado, ya sea en focus group, ya sea que se lo das a ciertos clientes para que lo prueben de forma gratuita. Otros mercados, incluso en este punto, ya venden el producto y por los recursos que tienen, pues están corrigiendo los posibles errores que detecten los usuarios, ¿no? Hasta que llega ya el lanzamiento, cuando inicia la fase 5 y toda la producción. Pero, pues bueno, me gustaría como abordar este tema ya más completo y con algunos ejemplos muy particulares. Entonces, de acuerdo al modelo, son 2 guías sumamente importantes las que hemos detectado con Área Patent y con Ciencia. El prototipado es crucial y la propiedad intelectual también van de la mano una con otra. No podemos a veces iniciar un prototipado si no hemos hecho un estudio de patentes, ¿no? De
quizás tenemos una idea muy buena, pero ya está protegida, ¿no? Y vamos a infringir en alguna patente, ¿no? En algún lugar. Entonces sí es importante, por eso nos queremos enfocar en estas dos líneas, porque van de la mano, ¿no? Entonces, y ya conforme voy avanzando en mi desarrollo, la misma estrategia de propiedad intelectual me va a decir en qué momento ya puedo empezar a redactar, a solicitar la protección, ya sé en qué países incluso lo puedo proteger, ya sé si va a ser una patente, si va a ser un modelo de utilidad, un diseño industrial, derechos de autor, que depende, como les comento, de cada proyecto, su naturaleza es distinta, o de qué tanta novedad tiene el desarrollo, ¿no? Ahí esa es la estrategia que vamos a seguir en cuanto a la propiedad intelectual, pero va de la mano, ¿no? Entonces, la parte de prototipado, primero, ¿qué es un prototipo? Es una primera aproximación en funcionalidad, en costo y complejidad de un dispositivo. Puede ser alguna plataforma, algún software, algún servicio o algo físico, ¿no? Algún equipo, alguna maquinaria. Pero el prototipo es el primer acercamiento. No es el producto final, como les comentaba. En algunos casos es el producto mínimo viable, ¿no? Entonces, de ahí empieza, obviamente, y cuando termina el prototipado, en la fase 3, como les comentaba, empieza ya ahora sí las corridas piloto, quiénes van a ser los que van a manufacturar, etcétera. Y también algo que es muy importante destacarlo, no necesariamente es más económico, ¿no? Nos ha tocado algunos clientes que dicen, quiero que me hagas un prototipo porque va a ser más barato. No necesariamente por muchos factores, ¿no? Por ejemplo, en este nivel o en este avance, quizá todavía estás trabajando sin las materias primas más eficientes, quizá no tienes los materiales seleccionados, tus proveedores muy probablemente son locales en este punto, y te vas a dar cuenta que ya dependiendo de la producción que vas a necesitar para lanzarlo al mercado, puedes detectar que tu principal proveedor pues, a lo mejor está en China, ¿no? A lo mejor está en Estados Unidos. Entonces, por eso es importante señalar, ¿no? No necesariamente es más económico, en algunos casos sí, pero la experiencia nos ha dicho que no. Entonces, en ese sentido, este es el camino siguiendo las fases. Como ven, hay un ciclo de vida que hemos aquí puesto con este modelo que hemos desarrollado con Área Patent y con las universidades, con una universidad acá en México, el ciclo de vida de una tecnología, ¿no? Entonces, desde la conceptualización, es el preconcepto, el desarrollo del concepto, y en la fase 3 hay dos puntos primordiales, ¿no? Que es el desarrollo tecnológico y el desarrollo y demostración del sistema. Ahorita con los ejemplos lo voy a dejar más claro esta parte, y ya las últimas dos, que es estandarización y la introducción al mercado. Entonces, en este punto, debemos iniciar con un análisis de requisitos. ¿Qué son los requisitos? ¿Qué es lo que el cliente, qué es lo que el producto tiene que hacer, ¿no? Y son 14 puntos elementales que deben de enlistar, que deben de tener bien claros y bien identificados a la hora de empezar un desarrollo, ¿no? Entonces son las expectativas del cliente para ese producto, qué es lo que está esperando que haga el producto, qué es lo que quiere, qué es lo que ustedes detectaron un problema y qué es lo que quieren específicamente que solucione, ¿no? Posteriormente, las limitaciones del proyecto y de la empresa, en cuanto a recursos, en cuanto a capacidad de recurso humano, en cuanto a tiempo, o sea, cuáles son las limitaciones que tiene la empresa, incluso en infraestructura, en equipo, si tiene realmente la capacidad para hacerlo. O sea, sí es importante identificarlos para ir viendo cómo se va a solucionar ese posible obstáculo, ¿no? Esa posible limitación. Limitaciones externas, puede ser, por ejemplo, la normatividad, quizá algo que si quieren ustedes hacer, pues no es legal en alguna parte del país o en otra parte del mundo o en algún estado en particular. Entonces, es importante ir definiendo estas limitaciones externas. Los escenarios operativos, cómo va a operar en grandes rasgos el equipo, quién y cómo. Medidas de efectividad, cómo vas a estar midiendo qué tan efectivo va siendo tu desarrollo conforme vas avanzando. Límites del sistema, hasta dónde llega, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un producto que se va a conectar a una computadora por USB, ¿no? Por ejemplo, pero mi límite del sistema es hasta la conexión de USB. Ya dentro de la computadora yo no puedo tener más participación, ¿no? Entonces es ir identificando esos límites. Las interfaces, obviamente, cómo va a trabajar, con quién y cómo. Los entornos de utilización, bajo
ambientalmente en qué, cómo va a estar operando, en qué clima, si va a estar al exterior, al interior, etcétera. Los requisitos funcionales, cómo debe de funcionar. Los requisitos de desempeño es cómo voy a medir que las funciones las está haciendo de forma correcta. Los modos de funcionamiento, dónde, cómo, y características físicas, ¿no? Como aquí ya debes decir, ya tienes claro, por ejemplo, el color, si va a necesitar alguna forma ergonómica muy particular, si va a necesitar cierta vista, cierta forma de utilizarlo. Y por último, la integración de los sistemas humanos. ¿Cómo se va a relacionar este producto con los humanos? ¿Cómo lo va a notar? E ir anticipándote a posibles escenarios adversos a tu producto. Entonces, estos son los principales requisitos. Pero de aquí ahora, ¿cómo los llevas a la parte de ingeniería? ¿No? Este es un esquema que utiliza el Departamento de Defensa, por ejemplo, de Estados Unidos. Es muy sencillo y lo único que hace es las entradas. Es un bloque, como vemos, que tiene entradas, son todo lo que ya analizaste previamente, todos los requisitos, los 14 que les acabo de listar, los introduces o les empiezas a detectar a cada uno de ellos cómo vas qué van a necesitar, por ejemplo, los facilitadores, ¿no? ¿Qué herramientas, algunos modelos, qué recursos humanos necesitas para solucionar ese problema específico, diagramas, circuitos, etcétera? Entonces, esos son los facilitadores, ¿no? Incluso vas a necesitar fórmulas, artículos, etcétera. Posteriormente, ¿cómo vas a controlar toda esa información? ¿Qué restricciones, qué alternativas, documentos, procedimientos, etcétera? Y por último, la salida, que es la arquitectura funcional del audio. Ok, por aquí parece que... Parece que hay un problema con el audio. Sí, gracias. Estamos arreglando el problema con el audio. ¿A mí me escuchan bien? Listo, esperamos que ya. Por ahí si nos pueden confirmar si ya se escucha mejor. Sí, se escuchan. Sí, perfecto. Ok, entonces les comentaba de los controles, que son las restricciones, alternativas y la documentación. Y finalmente la salida, que ya son los resultados de una arquitectura funcional. Aquí les voy a dar un ejemplo de cuál es la arquitectura funcional. Tienes que empezar por niveles. Hasta ahorita, si se dan cuenta, son puros bosquejos. Aquí no tienes que entrar todavía, si es, por ejemplo, necesitas ingeniería, no necesitas meterte a cálculo ni nada, es darle forma, desarrollar el concepto prácticamente. Posteriormente a esto, ahora sí van a venir la parte de ingeniería, si fuera el caso. Entonces, un ejemplo, la Marina de Estados Unidos necesita mover a unas tropas 50 kilómetros, lo necesita hacer en 90 minutos y siempre estar comunicado, ¿no? Entonces, el primer nivel es la misión, ¿no? ¿Cuál es la misión que va a realizar? El segundo nivel, como vemos, ya pone un poco que siempre va a haber comunicación y transportar a la tropa 50 kilómetros en 90 minutos, ¿no? Posteriormente, el tercer nivel, si se dan cuenta, ya está más completo, ¿no? Ya indica cuánto tiempo tienen para cargar, cuánto tiempo tiene para arrancar, cuánto tiempo tiene para mover a esa tropa, cuánto tiempo tiene para detenerse y descargar a la tropa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, están ahí muy claro este ejemplo. Así se da la arquitectura. Casi siempre son 3 niveles, pero pueden ir poniendo los niveles que sean necesarios. Obviamente, entre menos, pues es mejor también para que no te compliques tanto el desarrollo. Entonces, esta es una herramienta que también utiliza el Departamento de Defensa de Estados Unidos y es muy, muy buena y muy fácil de entender. Hasta aquí entiendes tu concepto y cuando con esto llegas con algún recurso humano especializado, te entiende a la perfección la idea. Perfecto. Entonces, posteriormente viene el prototipo virtual y aquí es donde voy a entrar con algunos casos de éxito y algunos desarrollos que ya hemos hecho. El prototipo virtual, pues pueden ser diagramas, imágenes, simulaciones, diagramas de bloques, circuitos, modelados 3D, etcétera. Incluso pueden ser dibujos a mano, no es necesario, digo, dependerá mucho del proyecto, a qué nivel lo necesitas, ¿no? Pero es virtual. Entonces, trabajamos hace más de 10 años en el desarrollo de unas luminarias LED
que iniciamos. Aquí voy a poner 2 ejemplos, voy trabajando en 2 ejemplos para que vean la importancia de desde el inicio hacer un correcto análisis de los requisitos. Entonces, este proyecto lo trabajamos desde el inicio, desde la idea, donde el empresario tuvo una visión muy buena. Hace 10 años no eran tan populares las lámparas LED, entonces, pero no sabía cómo hacerlas, ¿no? Él se dedicaba, de hecho, a la distribución de este tipo de productos, pero no tenía un departamento de desarrollo, entonces se acercó con nosotros y les fuimos ayudando de esa forma. Entonces, aquí está el primer prototipo virtual, cómo queríamos que se viera el producto, y ahí lo voy a poner. Posteriormente, este es el segundo ejemplo, que es un equipo que sirve para darle un tratamiento a residuos que se generan en hospitales, para tener una mejor disposición de ellos, ¿no? Entonces, este es un proyecto que no entramos nosotros desde el inicio, nosotros entramos a partir de que se hace el otro prototipo. Ahorita les comento dónde, pero este fue el primer bosquejo, ¿no? Este es como el prototipo virtual. Posteriormente viene un prototipo de validación, que quiere decir que vas a hacer las primeras pruebas. No es necesario que sea muy eficiente, no es necesario integrar todas las piezas. Por ejemplo, si ven en la lámpara, pues tiene un socket, tiene un disipador, tiene arriba un difusor. No es necesario integrar todo. Entonces, aquí lo que importa es validar, digámoslo en términos técnicos, la hipótesis, no la idea básica. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en la luminaria, este fue el primer prototipo que se hizo. Si se dan cuenta, es un prototipo muy básico, muy rudimentario hasta cierto punto, que lo único que necesitamos en este punto es confirmar, porque las lámparas LED necesitan menos voltaje que el que entrega la electricidad que hay en nuestras casas comúnmente. Entonces teníamos que hacer un sistema que adaptara esa electricidad a lo que necesitaban nuestros LEDs. Entonces, aquí solo medíamos voltaje de entrada, voltaje de salida, y confirmábamos que efectivamente estaba llegando la energía como queríamos que llegara. Entonces, ese es el primer prototipo. Si se dan cuenta, no hay mayor complejidad. De hecho, era muy ineficiente, no cumplía con normatividad. Este prototipo, si lo hubiéramos querido sacar al mercado, pues iba a contaminar la red eléctrica, como no tiene una idea, pero nos servía para probar la primera idea básica, ¿no? Entonces, en el otro producto, este es el prototipo. En este punto fue donde nosotros ya empezamos a participar, y lo que les decía de la importancia de los requisitos. Este producto no se pensó en cómo lo iban a utilizar los usuarios. Entonces, se dan cuenta, la tolva de arriba quedaba muy alto y muy ineficiente a la hora de trabajarlo, ¿no? Con los usuarios principalmente, que como eran residuos de hospital, muy probablemente van a utilizar algún traje, no van a tener movilidad, van a perder, incluso no van a tener una buena visión. Entonces, este prototipo, digo, funcionó para probar la idea, pero no era la mejor opción, ¿no? desde el inicio. Entonces, después viene el prototipo de demostración. Aquí ya debiste haber, ya debes de integrar todos los elementos del sistema. Entonces, por ejemplo, aquí en cuanto a la lámpara, si vemos, ese ya es el prototipo que obtuvimos. Ahí se estaba probando en condiciones que simulábamos un ambiente real. ¿Qué es esto? Todavía no lo conectábamos a la red eléctrica de forma directa, sino que teníamos nosotros una fuente que así simulábamos la energía que nos entregaba aquí en México la Comisión Federal, ¿no? Incluso si había un pico, si había algún problema, aquí lo probábamos, ¿no? Entonces, ese fue ya el prototipo, ya con todo el sistema completo. Pero algo que quiero señalar, que quiero poner aquí, ya si lo abrimos, si se dan cuenta, por ejemplo, la primera tarjetita en el prototipo de validación, que es una tarjetita cuadrada, muy fea hasta la vista, si se dan cuenta, en este otro ya tiene otra forma, ya es circular, ya tiene más elementos, ya tiene muchos sistemas de protección, ya aquí ya cumple con normatividad, había que hacer algunos ajustes, pero ya es el sistema completo y funciona. Y ya de aquí ya lo podíamos conectar en nuestras casas, ¿no? Entonces, y el segundo prototipo, que es en el que estamos, de hecho este proyecto aún lo seguimos trabajando, si se dan cuenta ya hicimos ahí algunos cambios, lo de la tolva que les comentaba, lo de las bolsas, por ejemplo, que se ven allá abajo, ya solucionamos muchos de esos problemas que tenía. Y también, si se dan cuenta, el diseño casi siempre te está regresando, es cíclico, ¿no? Te manda hacia atrás. Entonces, ahorita es el dibujo, y justo en estos momentos se está fabricando ya ese prototipo para ya llevarlo a otras condiciones. Entonces, ya posteriormente, en las últimas etapas, pues vienen ya las corridas piloto, las corridas financieras. Y todo el tiempo se están haciendo corridas financieras, pero hay que identificar que unas son para el desarrollo de los prototipos y otras son para cómo se va a lanzar al mercado.
mercado, con qué producción, con qué volumen, y las pruebas de manufactura, ¿no? Y finalmente, pues ya la elaboración de contratos, convenios de transferencia y toda la estrategia que la empresa tiende a hacer para poder desarrollar y poder comercializar este tipo de productos. Entonces, a grandes rasgos, resumiendo un poco la información, si se dan cuenta, son 3 tipos de prototipos principales. Esos prototipos muy seguramente van a tener diferentes versiones, ¿no? Entonces, no se frustren en cuanto si el primer prototipo no resultó como querían, pero tengan en claro esos objetivos. Primero es en condiciones controladas, a nivel laboratorio, lo más que puedas controlar, no haya tantas variables que influyan. El primer objetivo del prototipo de validación es validar la idea. Posteriormente ya es incorporar todos los sistemas, igual, muy probablemente va a tener muchas versiones. El prototipo de la luminaria, créanme que tiene infinidad de versiones, incluso la misma geometría, la circular que vieron al final, tiene muchas versiones. ¿Por qué? Porque a veces algo no quedaba, ¿no? Pero finalmente se llegó al objetivo. Entonces, aquí las preguntas que tengan, con todo gusto nos las pueden compartir. Esto es parte de cómo se tiene que ir organizando la proyección, la planeación. Es sumamente importante todo esto. Entonces, esto les va a ayudar a planear cómo ir haciendo sus prototipos o sus pruebas, ¿no? Entonces, bueno, a continuación seguirá Alexandra con la parte de propiedad intelectual. Yo estaré ahorita revisando sus preguntas y las iremos respondiendo al final. Entonces, le cedo los micrófonos por aquí a Alexandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Pues bueno, en esta parte igual es mostrar la importancia de cómo se alinea lo que ya les comentó Sergio, la parte de diseño, de estrategia, del desarrollo de proyectos desde la fase de 1 de conceptualización hasta la fase de mercado y cómo se va alineando con las cuestiones de propiedad industrial. Antes de profundizar en el tema, seguramente ya muchos de ustedes que están aquí han escuchado la parte de las patentes, han escuchado hablar de modelos de utilidad y de otras figuras de protección. Y seguramente lo primero que les va a venir a la cabeza, lo que a muchos les viene a la cabeza, o igual ahí nos pueden escribir en el chat, es 1, son importantes para evitar que me copien. Otro, es importante la propiedad industrial porque nos ayuda a seleccionar la mejor figura que debemos utilizar para proteger nuestros inventos, ya sea patente, modelo de utilidad, diseño, cualquier otro. Sin embargo, es importante saber que la propiedad industrial para tu empresa, para tus desarrollos o investigaciones, va mucho más allá de eso. Va más allá de que te copien, va más allá de saber qué figura de propiedad intelectual vas a tener. Y precisamente el conocer o el tener esta perspectiva de la propiedad industrial en un concepto más amplio, nos permite tomar muchísimas mejores decisiones desde la parte 1 de conceptualización. La que sigue, por favor. Entonces, en un sentido mucho más estricto, la propiedad industrial es definir una estrategia de propiedad industrial ideal desde la parte de la idea hasta el mercado. Por eso es que nosotros siempre, bueno, no siempre, pero con CIEMSA y con Sergio lo hemos abordado y hemos hecho esta alianza y esta vinculación, porque es precisamente conocer cómo todo este modelo en todas estas fases, este modelo no es exactamente lineal, nosotros lo planteamos así, pero muchos de ustedes seguramente como desarrolladores saben que es un proceso pues que va a tener muchas variables, diferentes entradas, que no necesariamente es lineal, pero que el conocer cómo la parte de propiedad industrial se vuelve una estrategia que debes tú de conocer y de diseñar, le da muchas ventajas y te acerca muchísimo a que tengas éxito para el desarrollo de los proyectos. Entonces, antes de entrar o de profundizar o de querer proteger un invento que estén desarrollando, deben de preguntarse qué es lo que quieren. Si lo que quieren es aumentar el valor de su patrimonio, si les gustaría incluso en algún momento licenciar, vender tecnologías a otras empresas, incluso mejorar su posición competitiva o llegar a otros mercados, por ejemplo, llegar a otros países, entonces definitivamente pensar en estrategias de protección industrial es para ustedes.
Y entonces así las estrategias o la propiedad industrial no se va a ver como un gasto, sino como una inversión rentable que tienen que hacer, bueno, que tendrían que hacer para precisamente caer en cualquiera de estos puntos. Para entrar un poquito más en detalle, lo voy a separar en dos, digamos, en dos tipos de casos para no confundirnos. El primer caso es, vamos a suponer que estamos desarrollando algo nuevo, estamos innovando. Y es ahí donde hemos trabajado también de la mano con Ciemsa en los clientes y en los desarrollos que ellos llevan, precisamente en conocer si están desarrollando nuevos productos o nuevos procesos, ¿cuándo es el momento ideal de proteger su invento? Es lo que hacía un poquito énfasis también Sergio, precisamente en conocer en qué fase del desarrollo o de la cadena de desarrollo se encuentran. También es alinearlo para conocer cuáles son sus objetivos comerciales o incluso a nivel empresarial, cuál va a ser su visión a corto y mediano plazo. Porque no va a ser lo mismo para una empresa que a lo mejor desea comercializar sus productos directamente ellos, o para quien incluso está pensando en llegar a otros mercados, a otros países, o para quien está pensando que la tecnología que desarrolle se la quiere transferir a otra empresa. Por eso es muy importante que antes de proteger, empecemos a hacernos todos estos tipos de preguntas para que escojamos el momento ideal y lo hagamos con la figura correcta de protección, ya sea patente, modelo de utilidad o diseño industrial. Precisamente como les platicó ya un poquito Sergio hace un momento, uno de los casos que hemos estado trabajando en esta alianza o en esta vinculación con él ha sido el desarrollo, no voy a entrar en muchos detalles de la tecnología, pero se desarrolló una máquina de ozono que precisamente sirve para desinfectar o para desinfección de todo el material que estaba saliendo de algunos hospitales, este material que estaba saliendo contaminado o que había tenido contacto directo con COVID. Se crearon estas máquinas, se desarrollaron estas máquinas para precisamente lograr que el material que saliera de los hospitales o de algunos hospitales saliera ya libres de este contaminante. ¿Y por qué se los platicamos? Porque al final este desarrollo sí se hizo con la premura de, bueno, la urgencia que se tenía por la pandemia, pero también afortunadamente fue cuando realizamos este acercamiento uno a uno en la parte de propiedad industrial y alinearnos con cómo iba la parte de investigación. Buscamos las mejores formas de proteger el desarrollo y concluimos que se trataba de una protección por modelo de utilidad. Determinamos cuál era el mejor camino a seguir porque más allá del tema de lo que funciona esta máquina o del tema de pandemia, la estrategia es que esta investigación nació de una universidad, se iba a transferir a una empresa y luego esta empresa a su vez lo va a transferir a otra para llegar a mercados mucho más amplios, para poder maquilarlo de manera industrial y para incluso ayudarse de la distribución. Entonces, el conocer todo esto permite optar por la mejor forma de proteger el momento ideal e incluso pensar en la manera de extender la protección industrial de los desarrollos, ¿no? En ese momento, la figura que se optó por proteger fue modelo de utilidad. Sin embargo, como siguen realizándose modificaciones a la parte de la configuración de la máquina, del equipo, como ya mismo Sergio lo comentó, en un futuro cercano se va a optar por otra nueva figura que sería diseño industrial y esta es una segunda forma de que le vamos a dar también protección a este invento. Entonces, bueno, este fue de alguna forma cómo funciona en la cadena de innovación, cómo se ve alineada la parte de propiedad industrial, sobre todo cuando estamos hablando de que estoy realizando una innovación. Pero vamos a irnos a un caso 2. ¿Qué pasa cuando no es necesariamente una innovación? ¿Qué pasa si tú cuando empresa has visto alguna tecnología que desarrolla, hasta puede ser tu competencia o incluso hasta productos que vienen de China y dices, yo tengo la tecnología, podría desarrollarlo? Estamos hablando de un caso de me inspiro, lo adapto y mejoro. Y entonces aquí la propiedad industrial también va a cobrar un paso, va a ser una herramienta relevante porque la vamos a ver cómo los documentos de patente se forman parte de esta minería de datos, donde a través de un correcto análisis y de estudio de estos documentos, nosotros podemos determinar, uno,
Evitar gastar dinero y tiempo en algo que ya existe. ¿Para qué reinventamos la rueda? Por otro lado, podemos conocer igual posibles aliados, saber hacia dónde se dirige incluso nuestra competencia, tu competencia, evaluar tendencias para no invertir en tecnologías obsoletas, también puede ser el caso. Y también incluso conocer estos documentos de patente porque nos pueden ayudar incluso a saber o a conocer nuevas soluciones de un problema. Incluso también la parte de analizar estos documentos de patente nos va a permitir conocer o encontrar tecnologías libres y usarlas a nuestro favor. Al final recuerden que todas estas, que la información que se encuentra contenida en las patentes, en los modelos de utilidad, es información tanto técnica como científica con un alto valor de desarrollo. Y que para que nosotros nos otorguen una patente, la información que nosotros tengamos en las patentes se va a hacer pública. Es decir, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede analizarla y puede utilizar, de ser el caso, esta información a su favor. Para poder utilizar tecnologías libres de documentos de patentes, tenemos uno, que revisar que la patente ya no sea vigente. Otra, que no esté registrada en el país donde yo quiero explotarla comercialmente. Y 3, revisar si no fue otorgada o si se encuentra abandonada. En cualquiera de estos 3 supuestos, nosotros podemos utilizar esta tecnología de manera libre. Es un poco lo que utilizan o lo que hacen, la verdad, en este caso las industrias farmacéuticas que están muy metidas en este tema, que es lo que utilizan mucho para el desarrollo de sus genéricos. Ahí normalmente nos consultan para que nosotros les digamos cuáles son esas patentes libres para que ellos puedan desarrollar medicamentos genéricos sin ningún problema. Y es algo que también no está ajeno a cualquier industria lo pueda utilizar. Mucho cuidado de todas formas al momento de hacer esto, de utilizar estos análisis para precisamente no caer en utilizar un documento que pueda estar protegido, ¿no? Por eso es que les hago mucho énfasis en cualquiera de esas 3 premisas. Y bueno, pues si ya estamos utilizando estos documentos de patente, tenemos que saber, o tenemos que, al menos les voy a dar como algunas herramientas para que sepan cuando, bueno, no lleguen a la parte de invasión de patentes, ¿no? Lo más importante es que se deben de ayudar de un análisis de patentes, aunque sí son estudios muy especializados que hacemos nosotros, también también es parte de nosotros el poderles compartir, que le pierdan el miedo a estas bases de patentes y a estos buscadores, porque es información gratuita que está ahí, que todos la podemos utilizar, que si ya comúnmente hacemos búsquedas día a día en Google, ¿por qué no ir un paso más allá y meternos a buscar información técnica que de verdad nos sirva para nuestro desarrollo? Sobre todo cuando estamos en la parte de incluso de lluvia de ideas, ¿no? ¿Por qué no aprovecharnos de estos documentos que están ahí y buscar de una forma mucho más segura? Como les mencionaba Sergio en un inicio, debemos también de saber, al final estos documentos, estos análisis, los podemos hacer en cualquier etapa del desarrollo, pero entre lo hagamos en las etapas previas o tempranas, sobre todo en las fases de investigación y desarrollo, va a ser mucho mejor para nosotros el poder evitar que se infrinja o que se invada una patente. Recuerden también que es muy importante estar monitoreando el estatus de estas patentes o de estos documentos que encuentren, porque en muchos casos podemos pensar que hay algo protegido, sin embargo puede ser que esté por vencer en un año esa patente y que tal vez mi desarrollo me va a tomar 2 años, y si la patente vence en 1, perfectamente yo voy a poder salir y comercializar. O tal vez por el contrario, esa patente al final no pagaron las anualidades que se tienen que pagar y quedaron, y ya no está vigente. También otra herramienta, otro tip que les damos es que más bien lleven siempre, cuando empiecen a hacer y a meterse de lleno en estos análisis y en estas búsquedas de bases oficiales, recuerden siempre llevar una bitácora de sus resultados, porque les va a ayudar muchísimo el que al final estos estudios se tienen que hacer, pues, a lo mejor en etapa 1, pero en la fase 2 probablemente lo vayas a actualizar.
Entonces, nos va a servir para tener una bitácora, un rastreo o un monitoreo de nuestros resultados. La que sigue. Y bueno, ya casi para terminar, haciendo un poco a manera de resumen, igual un caso de éxito que estuvimos trabajando con Ciemsa de la mano fue el caso de un biomaterial, que aquí, a diferencia un poquito de lo que pasó con la máquina de ozono, aquí cuando llegamos a hacer el estudio o el análisis de patentes, ya tenían avanzado su desarrollo, todavía afortunadamente no lo tenían en el mercado. Sin embargo, estos análisis sí nos permitió determinar y poner, digamos, ese foquito rojo y decirles, cuidado, porque el proceso que estaban utilizando para desarrollar un nuevo biomaterial sí tiene patente, sigue estando vigente. Entonces, si ellos continuaban con ese desarrollo, lo más seguro pues que iban a tener una demanda que no iban a poder comercializar precisamente porque el proceso y el producto tenían patente. Afortunadamente, se detectó en las etapas de investigación y desarrollo, lo que permitió que se adaptara, se modificara y se mejorara el proceso precisamente para no caer en esta invasión. Por eso es que les comentamos que al final puede haber diferentes contextos, no solo desde la parte de estoy haciendo algo totalmente nuevo, sino también desde la parte de esta tecnología que yo puedo adaptar a mi favor y que es cuestión de que estos documentos me sirvan para esa inspiración. Y pues bueno, espero no haberme ido muy rápido. De todas formas, cualquiera de sus preguntas las vamos a responder. Pero ya igual que supieron un poquito más acerca de la importancia o de lo que son la importancia de la propiedad industrial y cómo por otro lado Ciemsa que desarrolla forma parte de este departamento o se hace el departamento de investigación y desarrollo de una pyme, es por eso que estos dos temas o de estas dos áreas tan importantes van siempre de la mano. Siempre deben de ir unidas y tanto, digamos que una para la parte de propiedad industrial como la parte de investigación y desarrollo deben de estar en comunicación constante y cualquier cambio que realice investigación y desarrollo debe de hacérselo saber a la parte de propiedad industrial para evaluar si es posible esas modificaciones. Es por eso que a raíz de ahí, pues, Sergio y yo detectamos que los dos estábamos buscando el mismo fin, tanto en área patente como Ciemsa, que es precisamente llegar a ayudar a la parte de innovación de las empresas y nos unimos en alianza para precisamente poder ofrecer estos servicios en conjunto y de una manera sumar las capacidades tanto de una consultoría como de la otra. Entonces, pues, sin más, vamos a responder sus preguntas. Les agradecemos muchísimo por estar aquí el día de hoy. De todas formas, quien desee igual la que sigue Sergio para que puedan ver nuestros datos de contacto, igual ahorita en un momento se los vamos a hacer saber. Antes de terminar, quiero darle también la palabra a Sergio por si él quiere sumar también algo un poquito más acerca de por qué estamos trabajando en conjunto. Sí, gracias, Ale. Sí, justamente ya lo compartía muy bien, Ale. Tuvimos un acercamiento con este biomaterial y ahí nosotros nos dimos cuenta de la importancia de la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, sí van de la mano, es muy importante las alianzas y hoy en día algo que algunas universidades están como promocionando mucho y dándole mucha fuerza, mucho ruido es a la innovación colaborativa o la innovación abierta, que es una estrategia en la que se promueve la colaboración entre organizaciones y justamente siguiendo ese ejemplo es que decidimos hacerlo así con Área Patent, Ciemsa y algunas universidades para justamente facilitar la innovación, ¿no? Y que las áreas o las personas que se especializan en algunas áreas puedan contribuir a tu desarrollo, ¿no? Tú como empresario debes de tener bien claro esto. Y recientemente tuvimos la semana pasada una visita con un cliente en la Ciudad de México, que es un consultorio dental, que tienen ya varios años desarrollando tecnología ellos con algunos prototipos, algunos productos, pero al no conocer todo esto, o sea, la importancia de lo que yo les hablaba al inicio, ¿no? El análisis de los requisitos y el no tener una comunicación con su departamento de propiedad intelectual, justamente
solicitaron una protección y este mes se vence. El problema es que lo que protegieron ya no es lo que tienen ahorita hecho, y incluso metieron tanta información en la patente que ahora pues prácticamente se pusieron el pie solos, porque o pagan esa patente que se vence este mes para ahora sí continuar su protección, o empiezan algo de nuevo, pero ya con cierta información que ya no van a poder ni usar, digamos, como a favor ellos mismos, ¿no? Porque ellos, entonces sí es muy importante esta comunicación entre todas las áreas. Entonces, solo quiero resaltar eso, y bueno, en cuanto a los beneficios, pues ya los comentábamos, y los comentó muy bien Ale también, no reinventar la rueda, la colaboración con externos. Ahorita con la pandemia, algo que van a necesitar los desarrollos, los inversionistas, es certidumbre, definitivamente. No van a invertir en proyectos no sólidos, necesitan certidumbre. Entonces, el abrirte y trabajar con más personas, créeme que les va a dar esa certidumbre. Entonces, bueno, eso es lo que puedo aportar de forma final. Si hay preguntas, con toda confianza, invitamos por ahí a los que están conectados, que con toda confianza nos resuelvan sus dudas. Y otro punto importante es simplemente, todo esto que les platicamos también es importante, que las bitácoras que mencionaba Ale, toda esta gestión de la innovación es primordial, es sumamente importante. Entonces, llevar una buena gestión de la innovación es base para que el desarrollo funcione de forma adecuada. Entonces, por ahí están viendo nuestros correos, nuestros teléfonos, nuestros contactos, y como les dijo Ale, al final podrán descargar el ebook de los 6 factores para escalar tu desarrollo, que les está llegando a su correo, ¿verdad, Ale? No, más bien es puntualizar. Ay, perdón, ¿puedes poner? Perdón por el eco. No, más bien es quien lo desea, igual nos puede ahorita poner en el chat su nombre, y pues nada más con eso ya tenemos sus datos de correo y nosotros se los hacemos llegar. Igual quien desee contactarnos, ya sea para explorar más acerca de estos servicios o tener una asesoría sin costo, adelante, son totalmente bienvenidos. Pues me voy a permitir leer, si te parece, un poquito las preguntas, algunas que son como en la parte de propiedad intelectual, que tienen algunas dudas. Julio nos pregunta, entonces, si tomas algo existente pero lo mejoras, aunque ya esté patentado, ¿no violas o rompes esa exclusividad y no puedes ser multado? Qué importante pregunta, Julio. Justamente por eso hice algunas reflexiones anteriormente, o puse algunos enunciados, es evaluar precisamente si realmente está habiendo una invasión. Por otro lado, es evaluar si esa patente, si tú estás fabricando aquí en México, pero esa es una tecnología que no está en México protegida, solo quedó protegida en otra parte del mundo, es una tecnología que tú puedes utilizar a tu favor aquí en México, por ejemplo. O si fue protegida en México, pero no fue protegida en otra parte de Latinoamérica, entonces en ese país donde no quedó protegido, puede explotarse esa información. Por eso es muy importante tener como ese acercamiento y ese conocimiento de todos los documentos de patente. O por el contrario, incluso puede ser que tal vez la patente esté tan específica que nos permita de alguna forma comúnmente poder desarrollar algo fuera de la línea sin que tengamos que infringir. Sobre todo para esta parte de invasión, sí recomendamos siempre tener la reflexión o el análisis precisamente de un experto para evitar caer en confusiones. Sin embargo, el que ustedes puedan acercarse desde etapas tempranas de investigación abre muchísimo más las puertas al momento de que comienza la fase de su desarrollo. Sí, César, el webinar está siendo grabado y al finalizar, tal vez en un par de días, se los vamos a estar enviando a su correo, la liga. Bueno, los costos o de los mecanismos de protección intelectual, la verdad son muy variados. En México, por ejemplo, proteger la solicitud de una patente está como entre 3,500 pesos. El modelo de utilidad está a un costo menor, e incluso hay descuento del 50% para pymes, para empresas pequeñas, para investigadores independientes. En el tema de costos de la patente, la verdad es que son digamos, costos variables, que lo mejor es que si tienen alguna duda poder darles como una cotización, porque es importante también que sepan que no todos los costos van a venir al principio, ¿no? O en el año cero.
sino que van incluso a ir variando a lo largo del tiempo en diferentes etapas. Sí, les haremos llegar el ebook. Bueno, Florencia nos pregunta, igual aquí Sergio también nos puede apoyar en responder. Dice, ¿cuánto tiempo en promedio lleva de pasar de la fase 2 a la fase 4, considerando la construcción de los 3 prototipos que se mencionan? Ok, es una muy, muy buena pregunta y de hecho me va a ayudar también a responder algunos, creo que como cosas ahí que quedé pendiente de cerrar. El tiempo cambia dependiendo del tipo de desarrollo. Realmente desarrollar nuevos productos se puede hacer en cualquier tipo de negocio, en cualquier giro. Supongamos, les voy a poner el ejemplo de las luminarias. Fue un proyecto que de la fase 2 a la fase 4 justamente tomó un año, 12 meses, exactamente fueron 12 meses. Se hace una planeación. Nosotros teníamos una planeación de en qué momento tenía que estar el prototipo, cada uno de estos prototipos. Entonces, sí, la fase 3 es la más larga siempre, la más extensa. De hecho, por eso lo poníamos así en los diagramas que les fuimos compartiendo. Es la más larga, sí lleva meses, años, dependerá mucho del desarrollo. Por ejemplo, en el caso de la máquina para desinfectar residuos de hospitales, digo, por la urgencia, por los recursos también que se le inyectaron, esa fase 3 se llevó aproximadamente 8 meses. Entonces, sí depende, pero es la etapa más larga, más extensa. Sí llega a tener meses o años incluso. Entonces, aquí algo muy importante que quería señalar con esto, en esas etapas se pueden apoyar de la academia, por supuesto que sí, la academia tiene mucha investigación básica, tiene sus posgrados, sus estudiantes, sus ingenierías. Sin embargo, algo que hay que tener bien claro, porque ese es un conflicto muy común entre las empresas y la academia, ¿no? Es que la pyme dice, es que la academia no me cumple en tiempos, ¿no? Y lo hace muy largo y muy extenso. Y la academia suele decir, es que la pyme no me entiende, ¿no? No sabe, yo tengo otras responsabilidades, ¿no? Yo tengo que cumplir. Entonces, aquí hay un poco de confusión en cuál es la razón de ser de cada uno de ellos. Entonces, las academias, las universidades, en términos reales y de forma eficiente, donde más aportan es hasta el inicio de la fase 3. De ahí en adelante debería de ser trabajo de la pyme, adoptar ese desarrollo que hicieron en un laboratorio. En los primeros prototipos incluso todavía tienen participación, pero de ahí en adelante ya debería ser responsabilidad de la pyme poder tomar el control completo del desarrollo y llevarlo a sus necesidades, ¿no? Entonces, la academia se enfoca en generar conocimiento y la pyme pues en otras actividades, ¿no? Entonces, sí hay que apoyarnos de la academia, pero sí tengan claro y sí les quiero aconsejar por aquí a todos si tienen planeado algún proyecto, es que una tesis son los primeros prototipos, son las primeras fases. De ahí en adelante desarrollar el producto, hay que tomar en cuenta, como les comentaba, la cadena de suministro, la manufactura, si tus proveedores van a estar aquí o en otro país, incluso en otro continente. Todos esos temas ya la academia no entra tanto, ¿no? Entonces, sí es importante para el tiempo tener en cuenta todas estas condiciones, incluso los recursos y las limitaciones que tiene la empresa. Entonces, si tú detectas incluso limitaciones, te puedes acercar a despachos o a departamentos de ingenieros especializados que te pueden orientar y ayudar. Y la parte de la gestión, que es algo de lo que hacemos aquí en CIEMSA, es justamente tomar la investigación básica y ayudarle a la pyme a desarrollarla, ¿no? Porque muchas veces las pymes no tienen un departamento de innovación y por eso a veces tienen miedo de desarrollar algo y tienen miedo de acercarse a la academia porque quizá les van a tardar mucho tiempo en hacerlo y quizá van a invertir bastante tiempo. Entonces, si se acercan a departamentos de ingeniería, de desarrollo externos, pueden ir a la par haciendo uno para ustedes, ¿no? Para las pymes, un departamento propio, que poco a poco este otro departamento externo los puede ir capacitando. Y es parte de lo que, por ejemplo, aquí en CIEMSA apoyamos a nuestros clientes con algunos de los proyectos que mencionamos aquí. Esa fue nuestra razón de ser y nuestra participación ahí, total gestión de la innovación. Entonces, por ahí, Florencia, espero haber respondido tu respuesta.
y si hay más, pues con mucho gusto las estaremos por ahí respondiendo. Sí, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. En caso que no, pues entonces les agradecemos nuevamente el haber estado con nosotros. Recuerden que igual el ebook, nada más con que nos pongan el nombre en el chat, se los podemos mandar a su correo, nos digan si lo desean, con mucho gusto se los podemos estar enviando. No, al contrario, muchas gracias a ti, Brenda, a Ana, Florencia, a todos los que se conectaron. Y pues estamos a sus órdenes. Esperamos verlos nuevamente por aquí. Igual me gustaría por ahí agregar rápido, si alguien tiene alguna idea, si alguien quiere desarrollar algo, con toda confianza escríbanos, sin ningún costo les damos alguna asesoría, incluso las primeras guías para este concepto, estas herramientas que les mencionaba del Departamento de Defensa, las conocemos a la perfección, hay más, es mucho más complejo, hay más opciones y los podemos ir apoyando sin ningún compromiso, ¿no? Si lo necesitan. Entonces, pero muchas gracias a todos y por ahí les estaremos enviando la información. Saludos.